Este es su primer vistazo a SolidWorks Simulation. En equipos de rescate como este, el rendimiento lo es todo. El producto debe funcionar siempre sin fallos. SolidWorks contiene un magnífico conjunto de herramientas que podemos utilizar para comprobar el rendimiento de un diseño de muchas formas diferentes. Dos aspectos fundamentales que preocupan a la mayoría de los diseñadores son el funcionamiento y la resistencia. Veamos cómo las herramientas de SolidWorks Motion y SolidWorks Simulation pueden ayudarnos a evaluar estos objetivos. Ya hemos visto cómo podemos ensamblar el diseño en SolidWorks, pero ¿cómo sabemos si va a funcionar correctamente? Es de valor incalculable poder validar el funcionamiento del separador sin necesidad de cortar metal o de construir prototipos, como en el caso de este concepto de diseño de croquis. Con SolidWorks Motion podemos probar el diseño fácilmente durante las primeras etapas de su desarrollo, para ayudar a ajustar el tamaño de piezas, rodamientos, motores y actuadores, y asegurar que cumplan nuestros objetivos de diseño. Conforme avanzamos y refinamos el diseño, podemos seguir utilizando el movimiento para validar el funcionamiento. Aquí tenemos una sujeción de prueba para determinar la resistencia del pistón necesaria en diferentes aberturas de mordaza para alcanzar la resistencia mínima que requiere el separador. En SolidWorks Motion, basta con aplicar un actuador para que el pistón recorra su rango de movimiento, es decir, la resistencia del separador deseada en ambos bloques. Y por último, especificar que los extremos de las mordazas y de los bloques entren en contacto. A continuación, una precisa herramienta de física calculará el movimiento, las fuerzas, las velocidades y las aceleraciones resultantes. Podemos comprobar un gran número de datos de ingeniería, tales como las cargas en rodamientos sobre los pasadores y la velocidad a la que se mueven las piezas. Con la herramienta integrada de trazado, podemos mostrar rápidamente la resistencia que requiere el pistón en la posición abierta. Podemos incluso comprobar la resistencia de las piezas seleccionadas en el mecanismo en todo el rango de movimiento. Esto puede resultar muy útil para determinar si necesitamos utilizar SolidWorks Simulation para realizar un análisis en más profundidad y asegurar que la resistencia de las piezas cumpla nuestros objetivos. Veamos ahora en más detalle los aspectos estructurales del diseño con SolidWorks Simulation. Si nos preocupa que las piezas fallen o se deformen demasiado, o para reducir el peso, esta es la herramienta adecuada. La simulación se puede utilizar comenzando por las piezas hasta llegar al ensamblaje completo, para determinar fácilmente si el diseño satisfará nuestras necesidades. Se coloca el modelo como se haría al realizar un experimento en el laboratorio. Empezaremos utilizando sujeciones para mantener una pieza en su lugar. Realizamos la selección en función de la geometría. No podría ser más fácil. A continuación, podemos aplicar cargas para comprobar si la pieza va a fallar o a deformarse demasiado. La información visual en pantalla facilita mucho la comprensión de la configuración de la prueba. La lista de la derecha sirve para asegurarse de tenerlo todo preparado para probar el rendimiento de los diseños. Una vez terminada la simulación, se obtiene información visual inmediata de cómo la pieza está intentando deformarse, lo que es muy útil para confirmar que la prueba se haya configurado correctamente. Es fácil verificar el factor de la seguridad, la tensión y la deformación del componente. La simulación también permite comprobar muchas variaciones del diseño de forma muy rápida, con estudios de diseño. En este caso, queremos optimizar el tamaño de la cajera para reducir el peso de los brazos, pero asegurándonos de que sea capaz de soportar los rigores de abrir un coche en operaciones de salvamento. La interfaz con control deslizante facilita enormemente la comparación de diseños para encontrar el que ahorra más peso. SolidWorks Simulation también permite ver el diseño completo y entender cómo se transfiere la carga entre las piezas, así como ver dónde se encuentran las zonas críticas del mismo. En este caso, vemos las cargas en todo el separador.
Se ha aplicado una fuerza al pistón hidráulico y los extremos de los brazos están sujetos en su lugar. Podemos incluso seccionar el modelo para ver las partes internas. Los resultados se actualizan de forma dinámica para obtener información inmediata. Con SolidWorks Simulation se puede analizar incluso la vibración, el calor, el límite del material, la durabilidad y realizar muchos otros tipos de pruebas. Con SolidWorks Motion y SolidWorks Simulation puede probar sus diseños antes de construirlos, ahorrando en prototipos, contribuyendo a asegurarse de que funcione la primera vez y reduciendo el tiempo que se tarda en llegar a la fase de producción. Este ha sido su primer vistazo a SolidWorks Simulation.